Hola, ¿cómo estamos? Buenos días. Vamos a dar inicio a la 13ª sesión de este curso Infancia sin Violencia. Y lo vamos a hacer tocando un tema de vital importancia, que es la familia. Nunca riesgo, siempre protección. Y esto es no solamente una frase, esto supone también esta sensación de estar en el hogar, de estar en el espacio donde no te va a pasar nada, donde los problemas se van a resolver, donde encontraremos la palabra de consuelo y el cariño que nos va a permitir enfrentar todas las vicisitudes que se nos presentan en el día a día de nuestra vida. Así que para eso tenemos una invitada muy especial que ya nos acompaña, que es Rosalía Juárez, representante del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes de San Miguel. Rosalía, por favor, para dar tu saludo de bienvenida. Ok, muy buenos días a todos. Mi nombre es Mercedes Rosalía Juárez Bocanegra y represento al CONA de San Miguel. Bueno, muchas gracias, Rosalía, bienvenida. Contigo conversaremos Muchas gracias, Marisol. sobre este concepto de familia, nunca riesgo y siempre protección. Estará con nosotros más adelante Valeria Valdivia, líder estudiantil y vocera de la agrupación Somos Líderes. Pero ahora queremos presentarte los resultados de la encuesta llevada a cabo por Ipsos. En esta encuesta se plantearon una serie de preguntas vinculadas a lo que se entendía por violencia, es decir, si se percibía como violencia el maltrato de parte de un padre respecto a una característica de su hijo, ya sea por sexo, orientación sexual o alguna característica física, si se podía corregir a un hijo o no y dentro del hogar esto era considerado no violencia física, a pesar de la prohibición de la ley expresa a esto que antes se llamaba corrección moderada por parte de los padres y al derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes de ser criados y educados con amor. Sobre esta encuesta, su desarrollo, su concepto y el análisis de lo que esto significa y de las medidas que hay que tomar para corregir estos errores conceptuales que generan violencia dentro de este hogar, tenemos con nosotros a Salvador Herencia. Salvador, como sabemos, es director de Salgalú Comunicaciones y Responsabilidad Social. Salvador, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Marisol. Para mí es realmente un gusto, un honor hacer entrega de este informe que nos ha hecho llegar la Ipsos en una colaboración con Inversión en Infancia, en una encuesta nacional de percepción ciudadana de qué entienden ellos por violencia. Esto es una primicia y ya haremos amplia divulgación. Solamente quiero mencionarles que la encuesta fue realizada entre el 13 y el 15 de febrero. Estamos hablando de la encuesta nacional hace poco y que incluye a personas de 18 años a más. Entonces, categoría en diferentes regiones, es una encuesta nacional, de ahí viene el valor de esta encuesta. Entonces, en función de esto, esta encuesta tiene desagregados por nivel de género y edad y es preparado con exclusividad para Inversión en Infancia en asociación con Salgalú Comunicación y, por supuesto, con Ipsos. Entonces, si me permite, voy directamente a los datos de esta encuesta. La primera es, ¿considera que es un acto de violencia cuando mamá y o papá corrigen a sus hijos, hijas, dándoles una palmada o no es violencia? La muestra nos muestra de que la percepción dice que el 50% considera que es un acto de violencia y un poquito menos, 49% admite que dar una palmada es un corrector y no es violencia. En la segunda lámina, dice, ¿considera usted que este acto de violencia cuando mamá o papá corrigen a sus hijos es dándoles una palmada o no es violencia? La respuesta sí es 48% en Lima y en el interior del país 51%. Interesante que en el interior del país se perciba más esto como un acto de violencia que en el propio Lima, a pesar de que no hay mucha diferencia. Y en el ámbito urbano-rural, el 46% en lo urbano dice que considera que es un acto de violencia y en el área rural 59%. Entonces creo que es importante este análisis. Considera que es un acto de violencia cuando mamá y papá hacen chistes usando características de sus hijos, como su orientación sexual, color de piel, estatura, género, entre otras, o no es violencia. Sí es violencia, el 73%
han respondido que sí reconocen esto como violencia. El 24% no. Es mucho menor, pero veamos cómo se desagrega esto entre Lima, interior, urbano y rural. La siguiente lámina, por favor. Dice, en el caso de la respuesta sí, en el caso de Lima, 77%, en el interior, 71%, en el caso de urbano, 72%, y aún en lo rural, 68%, es aceptado un insulto, etcétera, y no se reconoce como violencia. En la siguiente lámina, considera que es un acto de violencia cuando mamá y papá les dice a sus hijos, que eres un burro, lento, no sabes nada, cuando los corrige por alguna travesura, o no es violencia. Sí es violencia, reconocen 89% de la población. Algo se ha avanzado, por lo menos en términos de la percepción y conducta, ¿no? 10% considera que no. Entonces, considera que la siguiente lámina, para poder ver esta perspectiva, en el ámbito de Lima e interior, más o menos 89-90, tanto en Lima como en el interior dicen que sí, y en lo urbano 88 y 94%. O sea, la percepción es más uniforme. Considera que es acto de violencia cuando el profesor corrige a sus alumnos dándoles un jalón de oreja, o no es violencia. 76,4% reconoce que sí es violencia. 24% acepta que esto no es violencia, ¿no? Todavía hay un remanente, pero ya hay una percepción de este correctivo que supuestamente el profesor hace. En el ámbito ya más Lima interior, digamos que la respuesta sí, 80% en Lima, 71% en el interior, 70% en lo urbano y 74% en el área rural. Entonces creo que son cifras o son márgenes que nos dan pues para el análisis, por lo menos en este acercamiento, en este tamaño de la muestra, que fue 1.199 personas, es en la encuesta nacional Omnius que realizó Ipsos entre el 13 al 15 de febrero. Esto es lo que podríamos mencionar de esta importante contribución que hace Ipsos para inversión en la infancia y Salgaluz Comunicación, Marisol. Muchas gracias, Salvador, por la presentación de esta encuesta. Vamos a comentarla más adelante con Rosalía. Claramente es preocupante que más de la mitad de la población o la mitad de la población todavía considere que la corrección o darle una palmada a un hijo no es violencia. Esto me resulta esa frase que seguramente alguna vez han escuchado, ¿no? A este chico le faltó un buen cachetadón en su momento. Yo sé que es difícil, ¿no? Que las largas tareas del hogar, que el trabajo, que el tráfico hacen que uno salga muy temprano de su casa y regrese muy tarde, a veces agotado. Y cuando tiene que enfrentar una corrección de cualquier hecho, independientemente de la dimensión de este, es mucho más fácil seguramente dar esa palmada que entrar a forzar la conciencia de la responsabilidad por el hecho cometido por parte del niño, niña o adolescente. Pero necesitamos como padres trabajar en eso, porque una sociedad que corrige a partir de la violencia lo que hace es generar y normalizar una conducta que va terminando por hacer que, por ejemplo, las niñas y adolescentes acepten que la violencia dentro del hogar sea una forma de corregir y se justifique una pregunta como la que también es la pregunta de siempre. Me pegó mi esposo, bueno, ¿y qué hiciste? ¿No? Esto responde a la misma lógica. Y eso hay que erradicarlo. Y hay que erradicarlo siendo conscientes que demanda de nosotros un cambio de conducta, demanda de nosotros la conciencia de cómo impacta y cómo afecta esto la vida, la autoestima y el futuro de nuestros niños, niñas y adolescentes. Volvemos con Salvador para que se despida agradeciéndole su tiempo y que nos haya presentado esta excelente encuesta sobre la cual hay que reflexionar muchísimo. No, gracias a ustedes, gracias a Ipsos Apoyo, particularmente a Alfredo Torres y Guillermo Loli, director de investigación, por esta contribución permanente. Y creo, y justamente a propósito de esta primera aproximación, próximamente tendremos más informes de Ipsos ahondando en este tema de la violencia contra la niña, adolescente, mujer. Por mi parte es eso, Marisol, y suerte con el programa y a todos ustedes que nos están siguiendo. Muchas gracias, Salvador. Gracias. Agradeciendo a Salvador, nos vamos a un corte y ya regresamos.
Este 19 de febrero, de 11 a 12 y durante 5 semanas, te invitamos a participar del curso Infancia sin Violencia. Es el desarrollo en la cotidianidad de lo que hemos venido estudiando sobre las leyes nacionales e internacionales, sobre la prohibición del castigo físico y el análisis de cómo impacta en la vida presente y futura de nuestros niños, niñas y adolescentes. Te esperamos para decirle juntos a la violencia, basta ya. Todos los martes a las 11 de la mañana, por una infancia sin violencia. Hola, ¿cómo están? Estamos de regreso. Hoy vamos a tener un día muy interesante. Nos va a acompañar vía Skype Cristian Ramsey. Cristian es directora del Taller de Niños y tiene un trabajo muy importante en San Juan del Lurigancho. Es una de esas héroes anónimas que hay en nuestro país. Desde acá, nuestro reconocimiento a su trabajo y compromiso. Con ella también comentaremos más adelante la encuesta. Pero ahora quisiera conversar con nuestra invitada. Nuestra invitada de honor es una joven que además tiene un liderazgo indudable, representante en el Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes de San Miguel, y le queremos preguntar sus impresiones respecto de la encuesta. Cuéntanos, Rosalía. Ok, primero, muy buenos días. Considero, hacia el tema hablado, que me parece muy preocupante que el 50% de la población del Perú, según la encuesta de Ipsos, esté considerando que una violencia, como una palmada, que no sea un tipo de violencia. Me parece muy preocupante, ya que ningún tipo de violencia, ningún acto físico debería ser considerado como parte de corrección a la conducta del niño, ya que un niño se comporta de la manera que le sea, a veces sin mucha responsabilidad, pero eso no justifica ningún acto de violencia, sea físico o mental, ya que eso daña al pequeño, daña al adolescente emocionalmente, porque luego, a futuro, puede llegar a tener problemas los cuales le perjudican en su vida, pueden caer, generar también ellos mismos esa violencia, pueden caer en drogas, adicciones, también pueden caer en lo que son la mala vida. Por eso es muy importante que los padres consideren en no utilizar estos tipos de corrección a su control, ¿cómo sería? Su conducta de los niños. También se ha mencionado en una pregunta de la encuesta de que hay actos de violencia, los cuales son haciendo chistes de las características de nuestros hijos, ya sea su orientación sexual, color de piel, estatura o género. Y eso también me parece preocupante, ya que eso daña la autoestima de nuestros hijos, de los adolescentes y de los niños, ya que uno tiene un conocimiento propio de sí mismo. Y así el adulto es el primer profesor del niño. Él le inculca los valores, cómo debe comportarse ante la sociedad. Entonces, si este adulto, su padre, su apoderado, le enseña que como sí mismo no vale o como sí mismo debe menospreciarse, no se llegará a nada bueno en su vida, y por eso que necesita corregirse en esos temas. Rosalía, muchas gracias. Vamos a continuar con las reflexiones de una persona que nos habla hoy para el futuro, con personas como Rosalía y Esperanza. Tenemos clarísimo que ella sí entiende este concepto de educar con amor, esta prohibición que se hace a partir de la 30403, la ley que prohíbe el castigo físico, que antes estaba permitido en nuestra legislación y que facultaba a los padres a corregir moderadamente a sus hijos, lo cual, por supuesto, además de ser subjetivo, era una barbaridad, ¿no? Porque le sumaba a la violencia este concepto de corregir, y en realidad eso es una sanción, es una venganza y es violencia, y genera marcas y heridas contra nuestros hijos e hijas que no podemos tolerar en esta sociedad que queremos
que viva en paz. Con ustedes tenemos ahora una persona vía Skype, a quien le agradecemos la conexión, que es Cristian Ramseyer. Como les había comentado, ella hace un trabajo en San Juan del Lurigancho muy importante, hace recuperación nutricional, tiene un centro de atención a niños, niñas y adolescentes, y nos gustaría mucho compartir con ella los resultados de esta encuesta y sus experiencias. ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días. Cristina, para todos, muchas gracias. Estamos bien, aunque con mucho calor, ¿no? Eso también genera mucha tensión y a veces mucha violencia entre los adultos. Los niños se van a bañar, se mojan, después se resfrían. La violencia no nace per se, sino a partir de algunas situaciones, ¿no? Así que bien, ahí a disposición. Cristina, bueno, muchas gracias. Quería compartir contigo estas encuestas para que desde tu experiencia nos digas cómo lo percibes tú, cómo lo sientes tú. Mira, la encuesta ha sido elaborada por Ipsos y ante esta pregunta de si se considera que es un acto de violencia cuando mamá o papá corrigen a sus hijos, dándoles una palmada, eso no es violencia. Y la cifra es alarmante, el 50% dice que sí es violencia y el 49% dice que no es violencia. Y hay un 1% que no precisa. ¿Qué opinión te genera esta primera respuesta? Pues yo creo que el porcentaje de gente que sí lo utiliza como acto de corrección y que en realidad no dice toda la verdad, más bien que dice que sí es violencia, pero que lo practica, es bastante mayor. Entonces, lo preocupante es eso, ¿no? Es que el manotazo o la palmada podría parecer un acto muy sencillo y poco violento, pero en la práctica es tremendamente fuerte porque en realidad empieza muy pronto. Y por eso yo creo que muchas mamás y muchos papás creen o no se atreven a decir que sí, de vez en cuando le dan un poquito, porque en el trabajo que nosotros, por ejemplo, tenemos en San Juan de Lurigancho, vemos que en el momento del destete, o sea, bien, alimentación complementaria desde los 6 meses, es el momento en que empieza la palmada. Empieza la palmada cuando el niño, por ejemplo, se ensucia porque se pone la mano con la comida en la boca y como va a ensuciar la ropa y a su vez hay que lavarla y en pobreza todo eso es muy complicado, la mamá pierde el control, le golpea la mano como para enseñar, ¿no es cierto? Eso me parece que es lo más grave, es que después cuando ya es corregido con una palmada, probablemente mucho más fuerte, no necesariamente sea percibida por parte de los papás y parte del entorno, de los cuidadores, las cuidadoras, las abuelas, los abuelos que están a cargo de los niños, no necesariamente lo ven como un acto violento, porque ha ido tan gradualmente que al final se ha ido naturalizando. Y con el agravante, Cristina, de que al naturalizarlo, la víctima termina considerando que efectivamente correspondía esa palmada y entonces su vida se acostumbra a recibir actos de violencia como cosas naturales. Y eso tiene, por supuesto, un impacto en nuestra sociedad que estamos viviendo hoy con los niveles de violencia que son insostenibles, en el trato cotidiano, ¿no? Como si fuera normal, ¿no? Estos niños después ya no saben responder a una comunicación activa o proactiva donde el adulto intenta explicarle al niño que no debe, no sé, poner las manos en el enchufe porque le va a dar corriente, porque ya su sistema de referencia y crianza ha sido modificado. Cristina, quiero presentarte, se encuentra con nosotros, una joven que se llama Mercedes Rosalía. Mercedes Rosalía es una lideresa de San Miguel. Voy a voltear la pantalla para que puedas mirarla. La está mirando ya entonces. Y me gustaría que Rosalía conociera de tu experiencia en San Juan del Lurigancho, porque también es inspirador saber que hay muchas personas que le dedican su vida a este concepto de la familia como un espacio de protección, jamás de riesgo. Rosalía, te presento a Cristina. Ok, muy buenos días. Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal? Me parece que tu labor es muy reconocible y de que es muy positiva hacia el Perú y hacia todos los medios. Realmente te mereces muchos agradecimientos por tu gran acción.
Muchas gracias, pero yo soy de San Juan de Lurigancho, por si acaso, así que Sí. todos hacemos lo nuestro en nuestro país, ¿no es cierto? Deberíamos, Cristina, deberíamos. Claro. Deberíamos hacerlo. Quisiera que nos compartieras, Cristina, tu experiencia en San Juan del Lurigancho, que es un distrito, sabemos que es el más grande del país, y que tiene, y esto permíteme contextualizar un poco nuestro querido San Juan del Lurigancho, porque la dinámica de crecimiento de Lima hizo que las poblaciones desplazadas, que no es lo mismo que el migrante voluntario, terminaran ubicándose en zonas como San Juan de Miraflores, Los Ángeles Al, Los Ángeles B, la zona del margen derecho de la Panamericana, ya también en San Juan, y la zona de San Juan del Lurigancho, que tiene poblaciones importantes de comunidades desplazadas que se asentaron y fueron haciendo este gran distrito de San Juan del Lurigancho con su dolor, con su experiencia y con la falta absoluta de un trabajo en salud mental de parte del Estado comunitaria. ¿Cómo ha impactado eso? Esta lógica, además, permíteme compartirlo, es completamente distinta a la lógica de la migración voluntaria que se da generalmente en el antes llamado Cono Norte, en la Lima Norte, en Comas, donde la lógica del migrante voluntario es la lógica aspiracional, ¿no? ¿Cómo sientes tú que ha impactado este sufrimiento de los 80 y de los 90? Si ha habido una estigmatización, si los niños han percibido esa violencia a través de la educación, ¿o tú crees que eso ya ha sido superado en estas generaciones? Yo, habiéndola vivido muy de cerca, porque estuve ahí durante todo ese periodo, creo que los papás y las mamás se cuidaron mucho o trataron de cuidar y proteger a sus hijos no contándoles la historia. Así que desde ese lado creo que los adultos o los adultos viejos como yo cargamos esta historia y lo que ha significado. Los jóvenes en este momento creo que no tienen la menor idea de lo que hemos vivido. Pero una de las cosas que creo que te olvidas sobre San Juan de Lurigancho es que es un distrito que tiene 2 penales. Y esos 2 penales traen miles de familias que para estar más cerca de su familiar preso, migran al distrito y traen consigo todas sus costumbres, todas sus prácticas, también su no deseo de residir acá, sino que lo hacen simplemente porque están más cerca del penal para ir a visitar al preso. Y eso también tiene un impacto increíblemente fuerte sobre la violencia y sobre la forma que desarrollamos las cosas. Permíteme, Cristina, en eso, dar información adicional, no a ti, sino a las personas que nos están escuchando, porque puede ser importante. Mira, yo trabajo en el penal de Castro Castro, soy parte de la capellanía y de la pastoral, pero no sabía este dato que nos estás dando ahora. Me parece súper interesante en términos de cómo impacta un privado de libertad, no solamente en su propia vida, sino también en la vida de su familia. Y darle a las personas que nos escuchan las cifras, ¿no? En el penal Castro Castro hay más o menos 5.000 privados de libertad y en el penal de Lurigancho el doble. Ya no vamos a hablar, este no es el espacio para hablar de hacinamiento, pero sí decirles que en el censo penitenciario del año 2016, que es el primer censo que se hace en el Perú, 6 de cada 10 privados de libertad sufrieron violencia familiar en su hogar, además de no haber concluido la secundaria y además de vivir en entornos violentos, con presencia de algunas pandillas o con alguna persona en su familia que había sido privada de libertad. Este dato de la realidad debería de ser confrontado con la capacidad de políticas públicas de nuestro Estado de enfrentarlo. Pero esto que tú me compartes, de que hay incluso un traslado de residencia, no lo sabía y me gustaría que compartieras con nosotros cómo impacta eso al entorno. También es bueno decir que en San Juan del Lurigancho también hay una gran población pujante que quiere salir adelante y que por supuesto significa mucha esperanza para todos, ¿no? Bueno, primero el distrito es esencialmente eso, ¿no? Grupos de personas que migraron y que tienen una fuerza increíble y que no quieren repetir la historia. Pero en otro grupo podemos verla en el tema de la salud pública. Si en el distrito de San Juan de Lurigancho somos el distrito con mayor cantidad de casos de multidrogo resistente por tuberculosos, es porque justamente los presos que están enfermos y que tienen malos tratamientos, que salen del penal
siguen residiendo en el distrito, interrumpen su tratamiento porque no se acercan a su centro de salud, por todo lo que significa de ir y de tener que contar que estaban en el penal, etcétera, esto significa que se va multiplicando, por ejemplo, la tuberculosis multidrogo resistente. Y en el cuanto a la violencia, es exactamente el mismo sistema. Las familias que se acercan, por ejemplo, en nuestro centro de desarrollo infantil, donde atendemos como 3